Vamos ya con el tercer y último conferencista esta mañana, el doctor Francisco Garrido. Doctor Garrido, si gusta compartir su presentación. Yo les pediría que si tienen más preguntas, dudas, comentarios, los pongan en el chat. Todavía tenemos a la doctora Aide en la sesión. No sé si el doctor Majul se puede quedar unos minutos más, Sí, solamente me para quedo un ir ratito. atendiendo las inquietudes y los comentarios en el chat. Podríamos poner que por los próximos 15 minutos estemos haciendo eso, mientras el doctor Garrido inicia su presentación para no atrasarnos en el programa. Voy a presentar al doctor Garrido. El doctor Garrido es docente de estudiantes de pregrado y posgrado. Él ha participado en el diseño y ejecución del currículum de radiología en la reforma curricular de medicina en Chile. Es profesor de cursos relacionados a imagenología e integración clínica en distintos años de la carrera de medicina, docente en la maestría de educación médica, impartiendo cursos sobre evaluación de programas educacionales, es investigador con múltiples artículos al respecto, ha participado en proyectos educativos, publicaciones científicas, capítulos del libro. En fin, bueno, también es miembro de la Comisión de Reforma Curricular de la Facultad de Medicina UCE, integrante de comités académicos relacionados con el desarrollo curricular y programas de radiología. Y bueno, tiene una trayectoria docente y de gestión académica de casi 20 años en aspectos relacionados con reformas curriculares y radiología. El doctor implica muy bien la pedagogía y la experiencia clínica, por lo que será un placer escucharlo esta mañana. Doctor Garrido, adelante, por favor. Muchas gracias, Ramón, por por la presentación. Y veo varios conocidos, así que un saludo a los colegas de Latinoamérica. Y el objetivo de esta breve presentación es mostrar un poco lo que fue la experiencia de la reforma curricular de la carrera de medicina. No sé si están viendo están viendo la otra. Ahí. ¿Se ve? Sí, perfectamente, perfectamente. Muchas gracias. Es mostrar la experiencia de la reforma curricular de la carrera de medicina. La Universidad Católica es una universidad que está en Santiago de Chile, ¿cierto? La Pontificia Universidad Católica tiene una escuela de medicina que va a cumplir 100 años el año 2029, con muy buenos resultados, tanto en los exámenes terminales de la carrera, que es el EUNACOM en Chile, que es una prueba que dan los estudiantes, con muy buenos resultados también de admisión. Sin embargo, hace casi 15 años la escuela empezó un proceso de reflexión para cambiar su plan de estudio, y eso es lo que lo quiero transmitir en los próximos minutos. Em, Estuve mirando el cierre de la presentación del doctor Enrique y me pareció bastante iluminadora para poder compararlo cómo aprendíamos tradicionalmente la medicina, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que el profesor Flexner, ¿cierto? Que no era médico, no era de las carreras de la salud, sino que era un pedagogo, recorrió las escuelas de medicina norteamericanas y llegó a un diagnóstico y varias recomendaciones en cómo deberían estructurarse la formación médica, que hasta ese momento era bastante disímil en el país, digamos. Hasta llegar al día de hoy en que las medicinas, las carreras de la salud, las aprendemos con harta tecnología, ¿cierto? Con un proceso pedagógico que yo creo que con este tipo de cursos, este tipo de instancias formativas ha ido mejorando y profesionalizándose en Latinoamérica, lo cual es un movimiento que evidentemente no debe parar. Sin embargo, existe un tema. Las ciencias médicas, la medicina, las carreras de la salud en general han ido avanzando de manera vertiginosa, ¿cierto? De hecho, al año 2020 se decía que cada 70 días el conocimiento médico se duplicaba. Probablemente hoy día, el 2025, eso debe estar alrededor de los 50 días. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿qué es lo que realmente debemos enseñar a nuestros estudiantes? Le voy a poner el ejemplo de Chile. Eh, Al día de hoy existe una serie de regulaciones de la práctica médica, existe mejor conexión entre centros de referencia y los hospitales más periféricos. Por lo tanto,
Hoy día una habilidad que se enseñaba hace 40 o 30 años atrás era que el estudiante de medicina debía salir de la carrera de medicina atendiendo partos. Eso hoy día no lo hacemos, justamente porque existe una mejor infraestructura y distribución del personal de salud, ¿cierto? Para atender de manera especializada, por ejemplo, ese tipo de procedimientos, que era algo que gastábamos tiempo en esa época en enseñar, en que los alumnos se expusieran a ese tipo de práctica, o a realizar una apendicectomía. Si estabas en un hospital cerca de la cordillera, el centro de referencia estaba a 2, 3 horas y ya tenías que hacer algo, digamos. Eso lo hacían antes los médicos generales, eso hoy día ya no es necesario. Además, tenemos una formación médica que pide a los estudiantes que no solamente sepan prácticas clínicas, ¿cierto? Que sean buenos diagnosticadores y prescriptores de tratamiento, sino que también desarrollen lo que, como ustedes bien saben, son las competencias transversales, que sepan comunicarse, muy relevante, que sean empáticos, ¿cierto? Que manejen el profesionalismo en toda la práctica y en su vida personal, además que sepan tecnología, que sean personas integrales. Por lo tanto, el cuerpo de conocimiento y de temáticas que nosotros deberíamos incluir en la formación médica cada vez va aumentando y va más allá de solo saber o ser un buen médico. Además, existe otro desafío, estimados colegas, que es que nuestros estudiantes el día de hoy ya son de la generación Y, probablemente los residentes, pero nuestros estudiantes de pregrado ya son generación Z, que son estudiantes que son distintos a los que teníamos hace 15 o 20 años atrás, muy apegados a la tecnología, ¿cierto? Muy centrados en ellos mismos y sus derechos, con poca tolerancia a la frustración. Sin embargo, tienen preocupación, ¿cierto? Como ha habido en Chile, incluso hay una norma, la norma complementaria número 4 que acaba de entrar en vigencia, que se preocupa por la salud mental y bienestar en los campos clínicos, en la formación de las carreras de la salud, y esto en parte surge de la preocupación que tenían los estudiantes en ese momento. Les voy a contar un poco de historia. El año 2008, el decano de la Facultad de Medicina era el doctor Ignacio Sánchez, que dejó la rectoría hace un año atrás, y él le encargó a la Escuela de Medicina un proceso de reflexión y evaluación de la formación médica, que es lo que estábamos haciendo en ese momento con una mirada de futuro. Y esta comisión empezó a trabajar una serie de documentos que les voy a mostrar más adelante. En ese momento se tomaron en cuenta varios cambios, como yo les comentaba. Existe una ley de derechos y deberes de los pacientes, existe regulación en los campos clínicos que ya no es tan fácil llevar estudiantes a los campos clínicos. Hay un aumento en el número de escuelas de medicina que reduce entre comillas, oferta de campos clínicos para que nuestros estudiantes puedan hacer sus prácticas. Existen leyes como las garantías explícitas en salud, que en Chile regulan y protocolizan varios procesos clínicos que impactan en lo que estamos enseñando, y les mencioné la NSG 4, la norma de carácter general número 4 de salud mental y bienestar, que acaba de entrar en vigencia. Está todo el tema de las tecnologías en salud. Yo soy radiólogo, la imagenología ha avanzado rápidamente. Sin embargo, los currículums de las carreras de medicina no lo incluyen de manera explícita o intencionada. ¿Para qué hablar de la telemedicina, los dispositivos en salud, el Internet de las cosas? Que son todos temas que nuestros médicos del futuro se van a tener que enfrentar sí o sí. Y además existe un cambio epidemiológico en nuestro país, probablemente en la región, que tiene que ver con los procesos de migraciones, digamos, que enfermedades que no habíamos visto. De hecho, hace algunos días tuvimos un caso de sarampión importado, que ya nuestros estudiantes no se enfrentan en la práctica clínica, ahora están empezando a volver a aparecer. Entonces, en el año 2008, la comisión que trabajaba en ese momento estaba en una zona bastante de confort, buenos resultados, buenos médicos que se entregaban al país, pero había un contexto general, tanto político, judicial, cambios en la educación médica que ha ido avanzando rápidamente, que se enfrentaba o se tomaban como elementos a evaluar. Y en ese momento surge esta reflexión de los médicos para el 2020. Ya estamos en el 2026, esto ya pasó hace 6 años, pero el año 2008 surge un documento del Médicos para el 2020 que
expresa en esas dos palabras el sueño de repensar la formación médica de una manera distinta, de una manera fuera de la caja, y cómo impactar, digamos, en la formación médica de una manera innovadora, ya que finalmente lo que es más relevante es que cómo estos currículums se adaptan a los cambios con nuevas metodologías. Ya la sala de clases con el lápiz y papel ya como que ya quedó un poco afuera. Digamos, yo les pregunto cuántos de sus alumnos ya no llevan cuadernos, sino que ya están con los computadores, cómo utilizamos esto o las tecnologías de manera inteligente a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje y no como un obstaculizador. Eh, y este fue un poco el camino que siguió este proceso. Parte el año 2008 con un análisis de programas nacionales, de programas internacionales. Se fueron a ver modelos en Europa, en Estados Unidos, ¿cierto? De carreras de medicina, para establecer finalmente dos comisiones. En Chile tenemos un Congreso que es bicameral, tenemos un Senado y tenemos una Cámara de Diputados. Bueno, este proceso funcionó de una manera parecida. Nuestro tradicional comité de pregrado era como el Senado, el que decidía finalmente las grandes directrices de cómo iba a llevar esta reforma. Pero existió un comité operativo, que no, yo participé en ese comité, que nos reuníamos todas las semanas para hacer la parte más operativa, diseño de los programas, contactar profesores, ir pensando las estrategias. Y ese trabajo partió el año 2009 hasta el fin de la implementación de la reforma, que fue el año 2020. En todo este proceso, nuestro perfil de egreso fue confirmado, no fue modificado. El perfil de egreso es del año 2005. Estamos pensando ya en el próximo periodo de la gestión de la escuela en hacer una mirada nuevamente a nuestro perfil de egreso. Sin embargo, en ese momento dijimos que esta declaración, que es bastante genérica, muy bonita, que los médicos son competentes en tratar pacientes, con habilidades comunicativas, entre otras, le dimos una bajada para que los profesores y los estudiantes puedan decir, ok, mi curso o lo que estoy aprendiendo aquí en este curso de radiología tributa a la meta de aprendizaje A, la D y la E, por ejemplo. Se realizaron varios diseños de malla, varias estrategia, digamos, en cómo armar este nuevo plan de estudios hasta finalmente su aprobación y evaluación el año 2014 e implementación el año 2015. Aquí está la noticia del diario El Mercurio, que es uno de los medios de prensa escrita más reconocidos en el país, el cual informa en el mes de octubre del año 2014 la decisión de acortar la carrera de medicina, que fue lo que más resonó en el ambiente en esa época. Sin embargo, el acortamiento de un año de la carrera de medicina de 7 a 6 años no fue un fin en sí mismo. Esta comisión que comenzó a trabajar este plan de mirar la formación médica no se puso como objetivo acortar la carrera, porque si no habría sido tal vez no tanto tiempo el periodo de reflexión y trabajo, sino que solo habíamos empezado a tomar la tijera y recortar los contenidos para apretar toda la carrera en 6 años. No fue así, sino que el acortamiento de la carrera fue resultado de este proceso reflexivo para finalmente decir, ok, este producto que tenemos acá que es bueno, lo podemos dar y optimizar para entregarlo en 6 años a partir de todos los análisis que se dieron en ese momento. Y tampoco no fue una medida exenta de polémica. Aquí hay una carta al editor de la Revista Médica de Chile, del doctor Humberto Reyes, que es un gran profesor de la Universidad de Chile, gastroenterólogo, ¿cierto? Que también hablaba que acortar las carreras de medicina no es un fin en sí mismo, sino que requiere una estrategia razonable, ¿cierto? Métodos pedagógicos adecuados, entre otros. De hecho, al decano de la época, cuando se ejecutó esto, el doctor Ibáñez, iba gente a la oficina, mismos académicos nuestros, y decirle, oye Luis, ¿sabes que parece que se volvieron locos? Porque es imposible acortar la carrera de medicina. Es parte de las anécdotas que surgen en este proceso. ¿A qué producto llegamos? Llegamos a un nuevo plan de estudios que está basado en competencias, pero orientado por metas de aprendizaje, que se los voy a mostrar más adelante. Se priorizaron estrategias de integración horizontal y vertical, donde se eliminaron las repeticiones no intencionadas. Por ejemplo, tromboembolismo pulmonar. Lo enseñaba el internista, lo enseñaba el cardiólogo, lo enseñaba el broncopulmonar y alguien más. Ok, ese mapeo curricular llevó a, ok, ¿y cuál es el mejor momento o el mejor capítulo para poder enseñarlo? Y ahí se dejó.
y después y eso se fue viendo tema por tema. También se eliminaron temas que ya quedaban obsoletos y se agregaron algunos nuevos. Se prioriza el contacto precoz con la clínica para reafirmar la vocación en el primer año a través de los centros de atención primaria, privilegiando metodologías activas centradas en el estudiante con evaluaciones que sean acordes a las metodologías y al estadio curricular del estudiante, privilegiando también con harto énfasis del profesionalismo y autonomía de éste. Estas son nuestras metas de aprendizaje. Entonces, nuestro perfil de egreso se operacionaliza por metas de aprendizaje, que son estas ocho: habilidades clínicas, promoción de la salud, profesionalismo médico, comunicación oral y escrita. Cada una de estas metas de aprendizaje tiene a su vez una bajada en desempeños y en un marco de aplicación. Les muestro, por ejemplo, aquí una de comunicación en que el estudiante al final de la carrera debe ser capaz de entregar información relevante para la tarea clínica. Nada nuevo, dice esa frase. Sin embargo, ¿qué permite esto? Que los profesores de los cursos digan, ok, mi curso tributa a, por ejemplo, la meta de entregar información relevante para la tarea clínica. Y esto nosotros lo tenemos mapeado en una matriz de tributación de las metas de aprendizaje donde están las habilidades, los desempeños de las metas y cada curso que tributa a eso está marcado. Por lo tanto, centralmente desde el Comité de Reforma Curricular, que ya no existe, sino que más bien a través de la dirección de pregrado, donde yo soy el subdirector actualmente, podemos ir mapeando e ir monitorizando la adquisición de estas competencias a lo largo del plan de estudios. Y así, por ejemplo, nos dimos cuenta que las habilidades de gestión están menos representadas que las habilidades clínicas, por ejemplo. Este es el plan antiguo, es de 14 semestres, bastante tradicional. Los nombres de los cursos, fíjense, ahí está anatomía, física, neuroanatomía, las clínicas, la pediatría, entre otras. Es un programa bastante tradicional y llegamos al 2015 a este programa. Le estoy mostrando solo la fase de licenciatura, que son 9 semestres más 3 semestres de práctica supervisada o internado. En este curso, fíjense que en este plan ya se prioriza la integración curricular. Hay algunos cursos que cuesta decir qué es lo que tiene ahí. Bueno, morfología no hay ninguna novedad, digamos, pero ese ya es un integrado de anatomía, histología, neuroanatomía, por ejemplo, y embriología, a través de un enfoque sistemático. Antes teníamos 4 cursos relacionados con esto, ahora tenemos 3. Base y mecanismos de la enfermedad, por ejemplo, es un integrado de fisiología y fisiopatología, ¿cierto? Se dicta justamente previo a ingresar a los cursos de semiología. Y así sucesivamente uno va avanzando en el currículum. Hay algunos cursos que mantuvieron su espacio como tal, obstetricia, pediatría, ¿cierto? Medicina adulto. Sin embargo, hay otros en que se prioriza esta integración. En total se crearon eh, un 30% de cursos nuevos y el resto de los cursos fueron rediseñados. Esto es para mostrarles un ejemplo. En este caso, esto es lo que me tocó hacer a mí antes de llegar a la dirección de la escuela, que tiene que ver con la integración curricular de la radiología, que fue la tarea que se me encargó a mí el año 2016, que si ustedes se fijan en el plan, no hay ningún curso que diga radiología. Eso yo lo lamenté al principio porque dije, ¿dónde voy a poner esto? Sin embargo, como los cursos se estaban moviendo, se estaban rediseñando, estaba la oportunidad de ir a tocarle la puerta a cada uno de estos profesores para decirle, ok, nosotros estamos disponibles para poder trabajar con ustedes y además eh, para poder tributar a las metas de aprendizaje. Y fíjense que partimos desde la física en el curso de física, donde participan académicos nuestros, hasta pasar por los cursos clínicos, donde tenemos un módulo de radiografía de tórax completo, ¿cierto? Casi están el semestre completo aprendiendo esa habilidad, o la interpretación básica de otro tipo de estudios en nefrología, endocrino, neurología, entre otros, hasta llegar al internado, que es un internado que es el electivo. Entonces, todos los semestres, si ustedes se fijan ahí, tenemos participación de académicos, aunque sea en una sesión de radiología. Y así uno pudiese mapear todas las disciplinas: profesionalismo, cuidados paliativos, procedimientos, medicina interna. No están empaquetados en un solo curso, sino que están integrados a lo largo del plan de estudios. Respecto al internado, nosotros planificamos 12 internados, 10 obligatorios y 2 electivos.
el electivo propiamente tal y de profundización, eh, que es el periodo, ¿cierto? Como ustedes saben, al final de la carrera de práctica profesional supervisada en distintas líneas. Nos reclamaban, ¿cierto? Que ustedes me lo pueden preguntar después, pero es que ¿cómo me vas a cortar el internado de medicina interna que es tan importante de 3 meses a 10 semanas? Ok, pero ahí el objetivo no es tanto aprender la medicina interna propiamente tal, sino que saber enfrentarse a la patología ambulatoria y hospitalaria de pacientes adultos. Pero existen otros internados donde los estudiantes se enfrentan a eso. Medicina familiar, cirugía, urgencia. Por lo tanto, uno puede priorizar o puede hacer más efectivo el tiempo curricular en el internado haciendo estos mapeos transversales. Existe un eje que no se los comenté en la malla, pero que cruza casi toda la licenciatura, desde el segundo semestre hasta el noveno semestre, que se llama Integrado Ciencias Médicas. Estos cursos son dictados por docentes de distintos departamentos, de distintas unidades de la Escuela de Medicina y que están orientados a adquirir herramientas que son transversales y que no están presentes en otros cursos. Por ejemplo, yo estoy a cargo del curso uno. Y en el curso uno aprendemos temas de investigación apropiados para ese nivel, evidentemente, temas de comunicación de la salud, analizamos noticias, vamos a analizar las noticias falsas, ahora estamos incorporando temas de IA en ese tema, por ejemplo. En el tercer semestre hay una actividad que también les gusta mucho a los alumnos porque ellos están haciendo fisiología en paralelo. Y en ese curso, por ejemplo, los llevan al Estadio San Carlos de Apoquindo, que es del club de fútbol que está asociado a la universidad, y hacen un práctico de fisiología deportiva. Entonces, ¿por qué aumenta la presión arterial con el ejercicio? ¿Por qué bajan ciertos parámetros? Eso se ve en terreno y en un campo clínico de excelencia. Cuando ingresan a la práctica clínica, ya los temas se van haciendo más clínicos propiamente tal. En el quinto año, en el curso 5 perdón, en el tercer año ven los desafíos del diagnóstico, después pasamos por decisiones complejas, muerte, temas de farmacología, hasta terminar en paralelo con pediatría y salud materno-infantil con temas de promoción y prevención a lo largo del ciclo vital. Yo diría que gran parte de las metas de aprendizaje no tradicionales se juegan en estos 8 cursos. Nuestro nuevo plan se empezó a impartir el año 2015. Eran 6 años, la primera cohorte egresaba el 2020, pero como ustedes saben, a todos nos afectó esto, la pandemia, que no estuvo exento de problemas, ¿cierto? Algunos, los que son de Chile, se acordarán que incluso tuvimos un paro de los estudiantes que no querían entrar al campo clínico en pandemia, eso duró una mañana eh, alegando algunas situaciones que después fueron aclaradas. Sin embargo, la pandemia afectó el término de la primera cohorte de la reforma. Por lo tanto, los resultados que les voy a mostrar más adelante hay que considerarlos en el contexto en que ocurrió esto. Sin embargo, la pandemia nos sirvió como una oportunidad en cómo se aprende la medicina en un contexto excepcional. ¿Cuántas generaciones de médicos a lo largo de la historia de la medicina mundial pueden decir que vivieron una pandemia de estas características? Nosotros probablemente en ese sentido fuimos unos actores privilegiados de la historia reciente. Sin embargo, los campos clínicos cerraron, los campos clínicos restringieron la participación de los estudiantes pre-internados. Sin embargo, nosotros en la Universidad Católica tenemos la red de salud UC Christus, que no cerró, sino que después de hacer algunos ajustes nos permitieron continuar la formación práctica y lo que hicimos en ese momento fue innovar con nuevos internados, algunos de ellos todavía vigentes hasta el día de hoy. Creamos un internado de radiología. Fuimos en ese contexto la primera escuela de medicina en Chile que puede decir que tuvo un internado de radiología obligatorio para toda la cohorte, que lo hicimos primero virtual, nos conectábamos con ellos, creábamos material instruccional, etcétera. Y aunque ustedes no lo crean, tuvimos una rotación por la unidad de paciente crítico, donde estaban los pacientes más graves afectados por COVID. Todos nuestros estudiantes pasaron 2 semanas por ahí. Pudieron integrarse al equipo de salud, participar activamente en la atención de estos pacientes y también adquirir competencias de la empatía, ¿cierto? Ponerse en el lugar del otro, entre otras. Se creó un internado corto de simulación ya que habían ciertas competencias que no pudieron ser adquiridas previamente por el cierre de los campos clínicos y además creamos 25 nuevos internados electivos.
algunas rotaciones integradas de músculo esquelético entre radiología, reumatología, traumatología, neurocirugía, desarrollo infanto-juvenil, medicina inclusiva, donde rotaban por el centro UC, síndrome de Down, entre otros. Y si esto funciona, está evidentemente un cambio curricular mayor, hay que evaluarlo. Acabamos de publicar, después de bastante tiempo, nuestro artículo, que se lo voy a enviar a Mauricio para compartirlo con ustedes, que es la evaluación de la reforma curricular. Este proceso lo que hizo fue evaluar la última cohorte del plan de 7 años versus la primera cohorte del plan de 6 años, teniendo presente de que al terminar estas dos cohortes que ingresaron el año 2020, ingresaron en la pandemia del COVID-19. Y se evaluaron distintos aspectos, se diseñó un test de conocimientos básicos que se aplicó en distintos momentos de la carrera. Se diseñó un ECOE para evaluar habilidades clínicas en distintos momentos de la carrera. Es el mismo examen que se aplicaba en distintos momentos. Se evaluaron las notas de curso, los porcentajes de aprobación de cursos, de reprobación, la deserción de la carrera. Se evaluaron las notas finales de los internados, que algunos mantuvieron, ¿cierto?, el diseño de la evaluación terminal y las notas del EUNACOM, que es el examen único nacional de conocimientos de medicina, teniendo presente el principio de no inferioridad. Nosotros no queríamos demostrar que el plan nuevo era mejor que el anterior. Queríamos demostrar que eran equivalentes, es decir, que uno no era peor que el otro. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar cuáles fueron nuestros resultados, algunos de ellos. Otros van a estar en el artículo que les voy a compartir. Si ustedes se fijan en términos generales, los estudiantes que abandonan la carrera son bastante similares, dos que renuncian en uno, el otro, digamos, las reprobaciones también son bastante parecidas, y las notas también. Fíjense incluso que las notas de egreso, la cohorte de la malla de 7 años, 6,12. La nota en Chile es de 1 a 7, por si acaso, eso debía haberlo aclarado. Y la cohorte del 2015, 6,2. Pero lo que más nos llamó la atención fue esto, que es un parámetro externo, ¿cierto? En el cual todos los estudiantes de medicina se enfrentan. Y fíjense, el promedio de la cohorte de UNACOM, de la promoción que ingresó el año 2014, 83,26. La cohorte reformada, 83,27. O sea, es un empate. Las mismas preguntas, la misma prueba aplicado el mismo día por un ente externo que es Asofamech. Les voy a mostrar algunos resultados de esta evaluación prospectiva que se hizo a lo largo de la formación entre el 2015 y el 2020, que incluyó tres grandes aspectos: una prueba de contenidos, un ECOE para evaluar ciertas competencias básicas y test que permitieron evaluar el bienestar educacional, tanto en temas de estrés, ambiente educacional y otros. Este es la prueba de contenidos. Si ustedes se fijan bien, las preguntas que se diseñaron tributaban habilidades clínicas, profesionalismo y comunicación. ¿Qué haría usted si algún tema de RCP, etcétera? Y si ustedes se fijan, los estudiantes de la malla nueva partieron un poco mejor que los estudiantes de la malla antigua. Puede ser porque estos temas bastante básicos de la práctica médica estaban incluidos en el curso de primer año. Los estudiantes de la malla antigua los tenían después. Sin embargo, a medida que vamos avanzando a lo largo de los años, estas cohortes se van igualando. Este es el resultado del ECOE, ¿cierto? Después de hacer los análisis de los rendimientos en el ECOE en las distintas etapas, la verdad es que también lo mismo, la cohorte de la malla nueva parte un poco mejor que la malla antigua. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estas se van empatando en la adquisición de las competencias. Y en tema de bienestar, eh, esto lo podemos conversar después si es que interesa, o lo pueden mirar en el artículo, pero también llama la atención de que en temas de depresión, estrés y fatiga, burnout, las cohortes también fueron bastante parecidas. El único resultado que nos llamó la atención que la cohorte nueva partió con muy bajo burnout. Sin embargo, a medida que pasaron los años, ya la diferencia no era significativa con la anterior. Puede ser porque esta es una cohorte
que fue, a veces pasan los sesgos cuando uno mira a un grupo de manera especial, digamos, requirió bastante seguimiento en la primera cohorte, estaba un poco mejor, digamos, pero finalmente a lo largo de la carrera y considerando también el periodo de pandemia al final, todos estos resultados finalmente fueron bastante similares. Por lo tanto, como conclusiones, eh, podemos decir que este nuevo plan de estudios es al menos igual de bueno o igual de efectivo que el anterior. Aquí es importante, las lecciones que aprendimos en este proceso requiere bastante comunicación con los profesores, porque también hubo resistencia de parte de algunos grupos. Requiere el alineamiento con las autoridades centrales de la universidad, vicerrectoría, ciertas direcciones de docencia, pero también con tus grupos locales. El grupo que inició esto, harta reunión, harta reunión con café, digamos, oye, para poder incluso ir sensibilizando a los grupos docentes para poder hacerse parte del cambio. Eh, y este es un trabajo de toda la comunidad, no es solo del director. El director de carrera, el director de escuela no lo va a hacer solo, jamás. Esto es un trabajo que requiere un compromiso hasta de los egresados. Tuvimos egresados participando en la comisión de la reforma, se hicieron encuestas, grupos focales, entrevistas a egresados y empleadores para poder finalmente llegar a el producto que tenemos el día de hoy. Y esto también es una oportunidad y los invito a mirarlo como todas estas innovaciones docentes, ustedes como líderes en educación médica, pueden mirar cada cambio que ustedes hagan es una oportunidad para poder reportarlo y poder comunicarlo y compartirlo con la comunidad de los colegas en educación médica. Así que eso, Ramón, Mauricio, eso es lo que yo les quería comentar este día. Muchas gracias, doctor Garrido, por esta importante presentación. Daremos igual lugar a una pregunta también en aras del tiempo y voy a ver quién está primero. Felipe, no, Felipe Carrillo. Sí, hola. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Me gustaría saber si puedes quizás comentarnos de mejor forma o de manera más extensa cómo ha sido la evaluación de los egresados desde los empleadores durante estos años que han tenido promociones de egreso, porque en un país como el nuestro, cierto que el acceso a la salud es bien disímil. Hay algunos sitios donde efectivamente los egresados pueden ejercer como médicos únicos, en sitios donde puede haber escenarios de urgencia de alta complejidad, eh, que igualmente requieren cierta una integración de competencias clínicas para poder sostener de manera apropiada al paciente crítico. Eh, lo pregunto porque desde fuera, ¿cierto? Un acortamiento en internado efectivamente traduce menos exposición temporal al quehacer clínico práctico para ver si esa reducción ha impactado, ¿cierto? En el perfil de egreso en tanto hay competencias más complejas que quizás fueron afectadas. Gracias, Felipe, por tu pregunta. Esa fue una pregunta de nuestros pares evaluadores en la acreditación. Em, y de hecho salió en su reporte, pero hay que considerar, te voy a comentar lo que ocurrió en ese momento y cómo lo vemos el día de hoy, ya que ya han pasado varios años. Nosotros iniciamos nuestro proceso de acreditación. En Chile la carrera de medicina se debe acreditar de manera obligatoria por la Comisión Nacional de Acreditación. Eh, el 2022 hicimos la encuesta de los egresados y ahí salió que nuestros egresados en ese momento tenían menor experiencia clínica, pero no es ninguna novedad porque estuvo la pandemia. Así que esa fue la respuesta que nosotros le dimos. Eh, Evidentemente, eso afectó la práctica clínica a pesar de tener UC Christus disponible. Ya incluso había rotación en que el estudiante iba parcialmente con actividades virtuales o a distancia para completarles el tiempo. Lo que hemos visto desde esa época hasta ahora, en este periodo de dirección, yo asumí la subdirección de la carrera el año 22, hasta ahora, hasta este primer semestre que queda el periodo.
hemos visto que ya no hemos tenido ese feedback, sino que a lo largo de estos últimos 4 años eso ya se ha ido regularizando, porque existe una exposición precoz a la práctica clínica de manera programada previamente. ¿De acuerdo? Ahora, si tú me dices, porque aquí la pregunta clave, Felipe, que tú me podrías hacer, ¿qué acortaron en el internado? Lo que acortamos fue el internado electivo de 18 semanas, porque los estudiantes estaban haciendo una preresidencia ahí. Entonces lo que hicimos fue, ese internado se acortó a 8 semanas y además se hicieron algunos ajustes menores en las rotaciones grandes. Eso permitió el acortamiento a un semestre, a 3 semestres. Por lo tanto, la verdad que yo creo que tienen un internado que es, entre comillas, equivalente en términos de la exposición de competencias y adquisición de competencias en la práctica que lo que tenían previo, sacando este internado electivo grande que se daba para tuvimos internos haciendo 18 semanas de radiología. ¿Y qué gana un interno haciendo 18 semanas de radiología? No lo sé. En el internado, digamos, la residencia de todas maneras. Esa es lo que te podría comentar, Felipe, y gracias por tu pregunta. Si les parece, aunque es tiempo de la pausa y aprovechando la gentileza de nuestros dos conferencistas que todavía permanecen, vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Nos regalan 10 minutos, Aide, Francisco? Claro que sí, con gusto. Sí, Bueno, yo me puedo vamos a quedar hacer 10 minutos. esto. Vamos, tres personas, tres preguntas concretas, precisas. Vamos a hacer las tres preguntas primero y luego los dos invitados nos hacen un comentario general resolviendo las tres preguntas. Adelante, tenemos a Manuel. Hola, buenos días. Muchas gracias a los expositores por sus experiencias. Eh, Uno de los problemas o de las inquietudes que tenemos ahora en las facultades de medicina es tratar de integrar la enseñanza de ética, pero a manera transversal, ¿no? A lo largo de toda la licenciatura, porque muchas veces esto se dejaba para los últimos cursos o por ahí para como electivos. No sé si tanto en Chile como en Chihuahua tienen ya experiencia en esta, sobre todo con el acortamiento de los currículum. ¿Cómo se podría hacer esta integración de manera transversal? Me parece que en una de las diapositivas del doctor Francisco vi que tenían el ética, pero no me quedó claro si lo tenían ya como un curso transversal o no sé si nos podría explicar un poquito más. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Ana, concretos. Bueno, hola, Rafa. Muy buenos días con todos. Yo tengo bueno, es para la primera expositora. Yo estuve viendo, muy interesante todo su punto de vista, ¿no? Eh, lo que cuando nosotros nos piden hacer lo que es la acreditación curricular, nos piden que garanticemos que la educación sea igual para todos, ¿no es cierto? Todos tienen que tener el mismo tipo de educación. ¿Cómo hacer compaginar esa visión de flexibilidad? Porque hablaba de los caminos, de diferentes optativas, ¿no es cierto? Que me parece muy buenas porque cada estudiante es individual y tiene sus inclinaciones hacia diferentes segmentos. Entonces, ¿cómo hacer para que compagine eso y que no digamos que sea contraproducente en un momento de que nosotros tengamos que presentar todas las evidencias de que todos son iguales, todos tienen la misma educación, digámoslo así, ¿no? Ah, sí, una segunda. Gracias. Disculpe, aprovechando, porque ella también habla sobre involucrar a la parte de los empleadores. Generalmente nosotros no involucramos. No se escuchó, Ana. Se cortó mucho. Gonzalo. Gracias, doctor. Eh, no sé si Ana todavía sigue hablando, pero bueno, ya no se escucha, ¿verdad? Ya. Sí, es que Eh, se está entrecortando. sí, es muy concreta la pregunta y aprovechando que el doctor Ramón abrió la pregunta para los tres, desde la perspectiva o el punto que cada uno de ellos nos hizo llegar, ¿cuál creen que sea la decisión curricular más urgente que deberíamos de tomar hoy las escuelas de medicina para lograr una formación pertinente, humana, sostenible, a los cambios tanto de atención primaria a la salud, como los cambios tecnológicos y sociales que hemos visto, ¿no? Y también, pues, aprovechando la experiencia que nos comentó el doctor Francisco en la última conferencia, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Ahí tenemos tres preguntas. Damos
3 minutos a cada uno para hacer un comentario general que responda de alguna manera estas preguntas. En el marco general, realmente meternos a las legislaciones de los países es muy difícil. Tenemos 6 países presentes. Nadie es experto en todos los países y no las podemos modificar desde aquí. Entonces, siempre el tema de modificación de la legislación de los países es una lucha nacional que se tienen que poner de acuerdo las facultades de las escuelas de medicina de ese país, ya después de hacer un consenso y trabajar con sus congresos. En realidad, esto es difícil de abordarlo desde la expertise de un solo país. Adelante, doctor Aide. Sí, muchas gracias. Y gracias también por las preguntas al doctor Manuel, a la doctora Ana y al doctor Gonzalo, y voy a tratar de hacerlo en un solo momento. Efectivamente, la ética es algo que, como ya se mencionó, es una de las competencias transversales y sustentables también. Entonces, debe de tocarse en todas las unidades de aprendizaje. ¿Pero por qué? Porque realmente cuando nosotros tenemos un currículo por competencias, entonces lo que tenemos que desarrollar es el profesionalismo como competencia, la ética como parte de su profesionalismo. Y si es así, ninguna competencia, al menos hemos buscado nosotros, que sea privativa de desarrollar solo con una unidad de aprendizaje, sino puede haber diversas unidades de aprendizaje que todas y que se estén desarrollando a lo largo y ancho del currículo. Por esa razón se le considera transversal. Entonces no habría una unidad específica, sino todas estarían apostándole en la medida al desarrollo de esta competencia. Y entonces lo que decían, cómo compaginar, entonces esa flexibilidad. Efectivamente, cuando es un currículo por competencias y nuestro centro de atención es el desarrollo de las mismas, si bien es cierto, no les podemos asegurar que todos tomen las mismas materias, ni que todos terminen al mismo tiempo, sí les podemos asegurar que todos desarrollen las competencias que integran su perfil de egreso. Eso debería de ser nuestro compromiso. ¿Y cómo involucramos a los empleadores? Los empleadores están presentes, claro, a manera de acuerdo a sus posibilidades, en toda la gestión del diseño curricular. Los invitamos, ellos emiten sus comentarios, sus experiencias, son tomados en cuenta. Al final también hacen aportaciones muy interesantes. Lo importante es que este comité de gestión curricular esté integrado de manera inter y transdisciplinaria, involucrando a todos ellos. Y justo lo que decía Gonzalo, ¿cuál es la decisión entonces curricular más urgente para lograr este desarrollo humano integral? Los currículos tienen que orientarse, y ahorita vi la experiencia que tienen en Chile y me parece excelente. Tenemos que lograr un currículo flexible, pero además abierto. ¿Y qué significa estar abierto? Nosotros no podemos tener contenidos cerrados en nuestras unidades de aprendizaje. El contenido mismo deben de ser los problemas, las situaciones, las enfermedades emergentes y reemergentes que están aconteciendo hoy en día. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que hacerlo, que además de esta flexibilidad abierta, flexible y sobre todo inter y transdisciplinario, no pierda el sentido que es el desarrollo de este perfil de egreso, que puede ser a través de metas de aprendizaje, puede ser a través de actividades profesionales confiables o a través de competencias como es lo que hemos venido desarrollando y que todavía apunta a continuar en las facultades de medicina. Muchas gracias de veras por este interés y espero haber respondido a estas preguntas, a estos planteamientos. Gracias. Muchas Gracias, gracias, Aide, por Ramón. la generosidad de tu tiempo y pasamos con el comentario del doctor Francisco. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Ramón. Hay dos preguntas que llegaron para mí. Uno, la enseñanza de la ética, lo que preguntaba el profesor Manuel. Existe un curso básico en segundo año que son las bases de la ética, la antropología, las virtudes, etcétera. En el plan antiguo había un segundo curso de ética clínica en cuarto. Lo que hicimos fue tomar esos contenidos de ética clínica y los colocamos en los cursos integrados.
Por ejemplo, en el integrado 5 estamos viendo procedimientos diagnósticos que están en paralelo con gastroenterología y respiratorio. Entonces hacen toracocentesis y paracentesis simulada. En ese contexto les enseñamos consentimiento informado. Después viene el módulo de los siguientes integrados que van tomando estos tópicos de ética clínica y los incorporan, pero en un contexto mayor. No existe un curso aplicado solamente de ética clínica en ese contexto. ¿Cuál es la decisión más importante? Yo creo que, bueno, hay varias, yo diría que dos. Uno es que realmente certifiquemos lo que el producto que estamos entregando a la sociedad, a nuestros países, realmente tenga las competencias que declaramos. Que sepa hacer todo este cuerpo de conocimientos, que sepa hacer todos estos procedimientos, pero ¿cómo yo puedo objetivar eso? Que pasa por tener una evaluación que realmente sea significativa y comprobable. Y la segunda decisión va asociada a la presentación del profesor Enrique en la clase previa que alcancé a ver al final. Tenemos que incorporar las tecnologías, sí, pero no nos dejemos, no nos nublemos con ellas, porque lo más importante es lo que tenemos al fondo, que es que estamos educando médicos y profesionales de la salud que van a atender personas. Eso es lo más importante, no nos nublemos por las tecnologías. Ellos son solo un medio para lograr nuestro objetivo, que es buenos médicos que van a atender problemas de salud de las personas, de sus familias y de la población. Gracias, Ramón, por este tiempo y espacio. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Francisco igual por la generosidad de tu tiempo en esta tercera emisión del programa de alta gerencia y liderazgo en educación médica. Bueno, pues ha sido una mañana intensa desde el principio, muy rica. Vamos a descansar, son las 10, perdón, son los 13 minutos de la hora de su país y vamos a tener, nos vemos al minuto 30 de esta hora, la hora que fuera en cualquiera de sus países. Un